Muy buenas noches a todos. Qué bien poder estar con vosotros a esta hora. La verdad que esta mañana he hecho un vídeo en directo también esta mañana. No, estoy batiendo mi récord todos los días. La verdad que tenemos que aprender a caminar. Y hoy estaba en mi tiempo de oración y estaba orando al Señor y decía, Señor, háblame. Háblame, quiero ser dirigido, quiero que me hables, porque quiero hacer la voluntad del Señor, ¿vale? Y muchas veces aparentamos ser espirituales, pero solamente en la iglesia. Cuando nosotros salimos del templo, cuando salimos del templo, muchas veces no, con nuestros hechos, con nuestra forma de vivir, no demostramos a los de afuera que somos cristianos, simplemente adoptamos muchas veces un rol muy similar al del mundo, ¿vale? Y en la iglesia vivimos como cristianos, aparentamos apariencia de piedad, pero en la calle vivimos como el mundo vive. Bien, en ese tema, pues a mí también me gusta hablar de ese tema, me gustaría, pues, tener un vídeo de 5 minutos hablando de ese tema. Nosotros como cristianos, como nos hacemos llamar cristianos, tenemos la responsabilidad de vivir cuidadosamente en la piedad, ¿vale? En el Evangelio. Entonces, se trata de, tal como vives en el templo, vivir fuera del templo. No puedes tener una vida en la calle igual a la que tienen los demás, porque los demás no tienen al Señor en muchas ocasiones, pero tú sí. Entonces, si tú dices que eres cristiano, si tú te llamas cristiano, tú tienes que vivir como una vida conforme al Evangelio. Tú tienes que vivir una vida conforme a la doctrina que nos enseña la Biblia. Tú, por ejemplo, no puedes defraudar. Tú, como cristiano, tú no puedes ni debes defraudar, porque en la Biblia dice que eso está mal. No robes, uno de los 10 mandamientos, ¿vale? También, ¿qué hablar de este tema? Hay temas que a mucha gente no le gustan, porque cuando le tocas su talón de Aquiles, cuando le tocas ese, ese granito de arena donde a él le duele, piensan que le estás atacando. Y no, simplemente cuando alguien predica la Biblia, tiene que predicar la Biblia completa. No podemos, mira, aquí tengo la Biblia para que ustedes vean, no podemos quitarle páginas a la Biblia ni te podemos añadir ninguna página a la Biblia. Pero muchos de nosotros queremos vivir un evangelio apartando las páginas que no nos agradan, apartando las páginas que no nos gustan. Y desgraciadamente, cuando nosotros intentamos vivir un evangelio adulterado, estamos dejando de adorar al Dios de la Biblia y haciéndonos un becerro de oro, como se hizo el pueblo del Señor cuando salieron de Egipto. Entonces, si nosotros solamente nos quedamos con las partes que nos agradan de la Biblia, con las que no son las que nos gustan, las historias que nos gustan, de victoria, con las historias de fortaleza, con las historias de ayuda, con las historias de bendición, entonces tenemos un Dios equivocado. Porque también el Señor le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno, es cierto, ni yo te condeno, pero vete, también añadió el Señor, vete y no peques más. También hablamos, por ejemplo, cuando Josué fue a la batalla, le dijo el Señor, yo estaré contigo, como estuve con Moisés, ¿vale? Pero había una condición, sigue cumpliendo mis preceptos, sigue cumpliendo mi pacto, sigue cumpliendo mi pacto. Y el problema es que muchas veces no queremos a Dios como Dios, sino lo queremos como un amigo, lo queremos como un padre, lo queremos como muchas cosas, pero no queremos a Dios como Señor y soberano. Queremos que Dios haga lo que nosotros dice y nosotros poder sobremandar por encima de Dios. Y en muchas ocasiones nos equivocamos, porque Dios sigue siendo Dios. Dios no te necesita a ti, Dios no me necesita a mí. Entonces, nosotros somos los que estamos en la posición de siervos en ese estado.
¿vale? Y el problema es, Dios, quiero que me ayudes, Dios, quiero que tal, Dios, quiero que tal, pero ¿cuántos vamos a Él luego y le damos las gracias por habernos ayudado? Y a veces Dios no nos da algo, a veces el Señor dice, no, no es tu tiempo, no te lo voy a dar, porque seguramente es malo para ti, y aún así nos enfadamos con Dios porque no nos da algo o no ha respondido como nosotros queremos a una petición que le hemos hecho. Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta que vivimos como queremos. Vivimos en el culto, le damos la gloria a Dios al culto, le damos su ofrenda al Señor, le damos todo lo que tú quieras, pero salimos del culto y seguimos viviendo como si no conociéramos a Dios. Nos vamos con amigos, a lo mejor que no son buenos, y hacemos lo que ellos hacen. A ver, a mí no me contamina estar con gente que hace lo que no debe. A mí eso no me contamina, porque yo no hago lo que ellos hacen, ¿vale? Pero el problema viene si yo estoy con ellos y participo de lo que ellos hacen, participo de lo que ellos dicen o participo de lo que ellos practican. Ahí hay un problema, y es que chocan mi vieja naturaleza y mi nueva naturaleza. Entonces, ¿qué te hace ver? Que no estás bien convertido. Eso es lo que te hace ver. Por eso yo hago un llamamiento. Y es con amor, no es una reprensión. Tómatelo como un consejo. No importa dónde estemos, ¿vale? Porque vivimos en un mundo de carne en el cual está lleno de maldad, está lleno de cosas que Dios no le agradan, pero en ningún momento pone la Biblia que no nos acerquemos al mundo. Al revés, tú y yo fuimos rescatados una vez por alguien que nos habló del Señor y nosotros éramos del mundo. Nosotros pertenecíamos a aquel lugar. Entonces, ¿dónde tenemos que ser más efectivos? ¿En la iglesia o fuera de la iglesia? Tenemos que ser más efectivos en la iglesia. Tenemos que ser más efectivos en la iglesia, fuera de la iglesia, en las calles, predicando al perdido, predicando al apartado. Porque hay muchos hermanos que se han apartado del Señor. Quizá porque no estaban siendo bien fundamentados. Quizá porque no estaban bien construidos bíblicamente. O quizás se han apartado por malas palabras de un hermano medio convertido o medio convencido, que en vez de ayudarlo a crecer, le ha hecho una mala jugada. Una mala jugada me refiero porque hay fraude de los propios hermanos en las iglesias. Y Pablo avisa de ello en 1 Corintios capítulo 6. En 1 Corintios capítulo 6 dice que hay estafadores que se estafan entre ellos en la iglesia. 1 Corintios capítulo 6, lo puedes leer. Entonces, si estamos metiendo el mundo en la iglesia, y mejor dicho, no metiendo el mundo en la iglesia, ese no es el problema. El problema es que el mundo entre en la iglesia. Al revés, el mundo debería entrar en la iglesia, pero para ser convertido para el Señor. Pero nosotros permitimos que entre el mundo en la iglesia y le permitimos que se quede tal cual está. Y entonces es cuando viene lo que estamos viendo en la apostasía de las iglesias, fornicación incluso dentro del templo, fornicación incluso de gente que no está casada y está viviendo en pecado o están haciendo cosas que no se deben. Tenemos que examinarnos a nosotros. Pero yo no puedo examinar tu vida. Tu vida la tienes que examinar tú. Yo tengo que examinar la mía y tengo que ver cómo yo vivo y tengo que ver cómo yo hablo. Y tengo que ver cómo yo vivo el Evangelio. Yo no puedo vivir tu vida. Yo no puedo hacer nada por ti. Yo te puedo aconsejar. Pero cada uno se tiene que examinar a él mismo y saber y ver si está viviendo conforme a la palabra de Dios. Pero la falta muchas veces viene por no leer la Escritura, por no leer la palabra. Si nosotros nos sentáramos y pasáramos tiempo con Dios en oración, también pasáramos tiempo con Dios leyendo su palabra, nos daríamos cuenta del carácter de Dios y lo que Dios busca del ser humano. Pero cuando nosotros no leemos la Biblia y creemos siempre a las personas que se suban arriba sin examinar lo que Dios dice en su palabra, tenemos un problema. Pero sobre todo, examinémonos. Examínate tú. Yo me tengo que examinar también, por supuesto. Cada día me tengo que examinar porque cada día caigo. Cada día seguro que me equivoco. Cada día
tengo que mejorar algo de mi carácter, cada día tengo que mejorar algo de mi vocabulario, cada día tengo que mejorar algo de mis actitudes, porque a lo mejor no hago las cosas a veces conforme el corazón de Dios, hacia un prójimo, hacia un hermano. Pero poco a poco iremos mejorando, estamos para mejorar, estamos para seguir practicando la piedad. ¿Por qué? Porque no seremos perfectos hasta que nos reunamos con el Señor y estamos en un proceso de aprendizaje. Y la vida es un proceso de aprendizaje. Cada día vamos aprendiendo y no dejamos de aprender hasta que vamos a la presencia del Señor. Amén. Que Dios os bendiga, os amo mucho. A ver, y espero que también pues, me digáis hola en el vídeo, que de vez en cuando también me gusta que me saluden. Un beso. ¡Mua!